Hey, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a su podcast Borrón y Cuenta Nueva. Yo soy Mateo Chávez y es para mí un gusto enorme, gigantesco, poder estar con ustedes este día y hablar con ustedes este día. Hay un tema muy interesante, el cual va a tratar el episodio del día de hoy. Y ha sido algo que realmente ha impactado en mi vida de manera muy positiva, en mi vida espiritual, digamos, de una manera impresionante, sobre un personaje bíblico que recibe su llamado en determinado momento de su historia y Dios cambia la circunstancia de su vida, de, le da un giro prácticamente de 180 grados y a partir de ese momento se vuelve un personaje histórico para nosotros. Y yo sé que estoy dando pistas demasiado generales y que por ahí quizás aún no puedas descubrir o saber quién es este personaje, pero estoy hablando nada más y nada menos que el profeta Isaías. Hace unos días empecé a estudiar de una manera muy exhaustiva, de una manera digamos muy profunda, este libro, tratando de encontrar las cosas que proféticas que tenía este libro, tanto para los hebreos en ese tiempo, así como para nosotros los cristianos en la actualidad. Y déjame decirte que hay enseñanzas muy, pero muy chéveres, muy, pero muy impresionantes, y que a veces pensamos que el Antiguo Testamento, sí, bueno, es más historia, son cosas muy específicas para el pueblo hebreo, y bueno, enseñanza no hay mucha, pero déjame decirte que estás en un error muy, pero muy grande, porque este libro realmente está plagado de ejemplos, plagado de enseñanzas, porque la palabra de Dios al final es algo vivo. La Biblia está viva, se va renovando conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años. No es que se le agreguen o se le quiten palabras, sino que cada vez que la leemos tenemos o encontramos un sentido diferente que proviene de Dios, que proviene del propio Espíritu Santo. Y esto es algo que realmente a mí me fascina y me encanta. Ahora lo estoy estudiando, probablemente de aquí a un tiempo lo vuelva a estudiar porque sé que van a haber cosas que en este momento no he considerado y más adelante quizás sí, dependiendo de la necesidad espiritual que tenga en ese momento. Y Dios es perfecto en este sentido. Es impresionante, la verdad, cómo la Biblia le habla al corazón según la necesidad de cada persona. Entonces, sin más, yo te quiero hablar de Isaías, específicamente no de una profecía que él hace, sino de el momento exacto y justo de su llamamiento. Es nada más y nada menos que la persona que profetiza la llegada del Señor Jesús a la tierra. Qué privilegio tan grande y qué giro de 180 grados tan impresionante puede Dios darle a la vida de alguien, que de ser absolutamente nadie pasas a ser el profeta que anunció la llegada del Señor Jesús. Se me pone la piel de gallina cuando digo esto. Pero fue el profeta literalmente que dijo que... Pero fue el profeta que literalmente dijo que Jesucristo iba a venir, que había una promesa de redención para la humanidad, para el pueblo de Dios. Pero vámonos específicamente al capítulo 6 de Isaías. Hay una parte muy importante, muy chévere, que habla acerca del llamamiento de Isaías y me deja lecciones de vida muy, pero muy importantes que quiero repasar contigo a continuación. Cuando Isaías recibe su llamamiento, cuando Isaías recibe su llamado, digamos el propósito de parte de Dios, estamos hablando del versículo 5 de Isaías capítulo 6, donde el mismo Isaías dice: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey». Cuando tú y yo recibimos nuestro llamado de parte de Dios, digamos, recibimos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, los planes, las metas que Dios soñó en su corazón para ti, para mí. Lo primero, la primera señal que vamos a encontrar
la cual nos va a dar seguridad y certeza que este propósito viene de parte de Dios, es porque primero hay un sentimiento de indignidad, un sentimiento, digamos, de insuficiencia como seres humanos frente a la poderosa presencia de Dios. Y es precisamente lo que le pasa a Isaías, que él dice que ya es un hombre muerto, porque siendo de labios inmundo, parafraseando pecador, ha visto la gloria de Dios. Por lo cual Isaías piensa y cree que ya no hay esperanza de vida para él, porque la gloria de Dios simplemente lo va a consumir. Sin embargo, más adelante en el versículo 6 hay algo muy interesante que dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y pon atención, presta atención a este detalle, que el ángel no tocó el carbón con sus manos, lo hizo con unas tenazas. Y el versículo 7 continúa diciendo: y tocando con él sobre mi boca. Pero a Isaías te das cuenta que sí lo tocó ese pedazo de carbón encendido. Dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo primero que vamos a experimentar ante un llamamiento de Dios, como en el de Isaías, es la purificación de nuestra alma, la purificación de nuestro espíritu. El Señor primero tiene que perdonar nuestros pecados, y nosotros tenemos que abrazar la gracia tan grande del Señor Jesús, que por su sangre podemos haber sido perdonados. Y es impresionante cómo Isaías pasa esta primera etapa con un ángel en persona, poniendo una brasa ardiente sobre sus labios y diciéndole: acabas de ser purificado, tus pecados te son completamente perdonados. Segundo, y algo muy interesante que he notado que pasa en el llamamiento de Isaías, y creo que es algo que se repite en todos los cristianos alrededor del mundo, cuando recibimos, digamos, nuestro llamado para nuestro propósito, para nuestra vida, es que el Señor primero pregunta, y antes de decirte qué es lo que vas a hacer, o a qué te vas a dedicar, o en dónde vas a enfocar, digamos, tus dones, las habilidades que Él te regaló, primero tienes que aceptar. Con Dios no funciona el primero dime qué tengo que hacer, y de ahí yo decido si deseo hacerlo o no, si es que me gusta o no. Muchas veces en la vida vamos a hacer cosas para Dios que no nos van a agradar, que no nos van a gustar. Yo en el último tiempo, en los últimos meses, estoy, digamos, sirviendo a Dios en un área en la iglesia en donde, para ser sincero, no me agrada tanto estar. Para ser sincero, siento que no explota al 100% mis habilidades, no estoy utilizando los dones quizás que Dios me ha dado, me ha provisto. Sin embargo, y por diferentes procesos por los cuales he atravesado en mi vida, considero que es un tiempo en el que Dios está evaluando mi fidelidad para con Él. Y mi oración diaria es: Dios mío, yo sé, porque lo sé, valga la redundancia, que este no es el paradero final de mi propósito, mi llamado. Es una estación, digamos, una escala, ¿sí? Una parada técnica, pero la voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a dar el 200% en esta área. Así vaya en contra, digamos, de mis gustos, de mis preferencias, de lo que anhelo, de lo que deseo. Yo voy a dar el 200% porque estoy sirviendo a Dios. No estoy sirviendo al pastor de mi iglesia local, no estoy sirviendo al líder, no estoy sirviendo a absolutamente ningún ser humano, estoy sirviendo a Dios. Y por pequeña que sea la tarea o la obra, es importante que tengamos eso en mente. Y ahí vienen unos famosos versículos en el capítulo 6, en el llamamiento de Isaías, donde Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿No? ¿Quién estará dispuesto a ir a las naciones?
Y Isaías no sabía qué es lo que tenía que hacer. Solamente está escuchando a Dios decir, ¿a quién envío? ¿Quién quiere ir a hacer lo que yo le pida? Isaías se ofrece. Heme aquí, envíame a mí. Palabras muy famosas, muy repetidas por todos los cristianos alrededor del mundo. Heme aquí, envíame a mí. Y después de que Isaías hace un compromiso con Dios, podemos ver que Dios le dice que él va a ser un profeta, que va a ir al pueblo de Israel a predicarles sobre la destrucción de ellos mismos y el cautiverio por el cual atravesarán durante mucho, pero mucho tiempo. Yo me imagino a Isaías en ese momento de verdad haciéndose bolita diciendo, ay, ¿para qué hablé? ¿Para qué abrí mi bocota? Debí preguntar o esperar que Dios diga en realidad qué es lo que hay que hacer específicamente para ofrecerme. Sin embargo, así no funciona con Dios. Dios te manda a hacer algo y Él en el camino va a darte las herramientas quizás para que lo hagas de la mejor forma. Sin embargo, Dios jamás le va a consultar. Así suene un poquito, digamos, impositivo. Dios jamás le va a consultar a un ser humano si es que su propósito, si es que su llamado le gusta o no. Me imagino a Isaías quizás por ahí diciendo, no debía hablar, pero bueno, su palabra es más importante. Él ha hecho un compromiso frente a Dios y ahora tiene que enfrentarlo. Más versículos más abajo dice, a Dios habla sobre que endurecerá el corazón de Israel, ¿sí? Y hará que se vuelvan aún más necios y sabios en su propia opinión, porque se viene el cautiverio sobre ellos. Y le está pidiendo explícitamente a Isaías que anuncie lo que se viene para ellos. La primera tarea del llamamiento de Isaías, que hasta ese momento había sido simplemente un israelita más, un hebreo más, que cumplía con la religión, que digamos cumplía con la ley, cumplía con todos los ritos o las cosas y las costumbres de su pueblo, ahora pasa a ser la cabeza eclesiástica de ese pueblo. Impresionante la vida de Isaías, y hay muchas cosas más que podemos aprender de él. Pero la pregunta de rigor, digamos, aquí es, ¿qué sucede cuando Dios llama? Cuando Dios hace un llamamiento, digamos, para una tarea específica, a alguien específico. Primero es que esto responde a una necesidad. Primero es que Dios dignifica al llamado. Yo considero que la historia de Isaías da un giro de 180 grados porque, según algunos comentaristas bíblicos, Isaías era una persona común y corriente. No provenía, digamos, de una familia de grandes sacerdotes, de grandes profetas, de grandes hombres de Dios. No provenía, digamos, de una familia poderosa, adinerada. Él era simplemente un ciudadano común y corriente, digamos, un ciudadano de a pie. Sin embargo, como ya lo mencioné al inicio, el Señor lo vuelve el profeta que anuncia la llegada de Emmanuel, del Señor Jesucristo. Y la Biblia está plagada de estos ejemplos. Y no solo en la Biblia, estoy seguro que muchas personas que hoy en día ejercen ministerios grandes, que a los ojos humanos, a nuestros propios ojos podemos ver que son ministerios privilegiados, tareas de verdad muy abnegadas, tareas que son demasiado importantes para el cristianismo hoy en día. Probablemente sean personas que vienen de un trasfondo, digamos, con un pasado oscuro, que han sido convertidas de pecados graves, pecados fuertes, pecados que dañan el cuerpo, que dañan la mente. Y por la gracia de Dios están ahí. Y quizás ellos estaban con una vida encaminada hacia el fracaso y hacia la destrucción. Y en algún momento sale a su encuentro el Señor Jesús y les da un giro de 180 grados, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con David, como lo hizo con Pablo,
Pablo era un asesino de cristianos. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo, estoy seguro que si viviese en este tiempo, él sería un miembro de la comunidad LGTBIQ+, un político izquierdista que busca quitar y disminuir libertades a las personas libres hoy en día. Sin embargo, en algún momento, Señor Jesús se cruza en su camino y hay un cambio en su historia y tiene un ministerio impresionante, relevante, cuyos frutos los vamos a ver hasta el final del tiempo, porque Pablo es casi autor de la mitad del Nuevo Testamento. Prácticamente autor de la mitad del Nuevo Testamento. De ser un asesino, de ser un religioso fanático que gobernaba y enseñaba con puño de hierro y buscaba, digamos, la destrucción de cosas que vayan contrarias a lo que él creía, por medios sanguinarios, por métodos sangrientos. El Señor Jesucristo lo transforma de una manera impresionante y para mí eso es hermoso. Yo soy el fruto de una vida en la cual el Señor Jesucristo se cruzó, en la cual el Señor Jesucristo se interpuso en mi camino y la cambió por completo. A partir de su llamamiento de Isaías, él dará profecías muy, pero muy importantes para su pueblo. Sin embargo, el Señor ya había decidido que el pueblo de Israel iba a ser llevado a la cautividad. Y la tarea que le queda a Isaías por cumplir es bastante complicada, es bastante difícil, que a los ojos humanos podríamos decir, poniéndonos, digamos, en el contexto de Isaías y poniéndonos un poquito en sus zapatos, siendo empáticos con él, podríamos decir que tiene las horas contadas. Porque Jesús menciona cuando él estaba en el monte mirando al pueblo de Israel, dice unas palabras muy impresionantes que dicen: tú que asesinas profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Pero tú no quisiste, ¿no? Y menciona que Israel era un pueblo que asesinaba a los profetas que le enviaban. Intuyo yo que los asesinaba debido a que las palabras de estos profetas, que naturalmente Dios le había dado a este profeta, no coincidían o no concordaban muy bien con sus anhelos, con su modo de vida, con las cosas que ellos querían o que disfrutaban. Era un pueblo que había endurecido su cerviz, que había endurecido, digamos, su corazón para escuchar lo que proviene de Dios. Entonces Isaías sabía que le esperaba un oscuro destino, humanamente hablando, porque divinamente hablando, Isaías iba a tener un ministerio impresionante, iba a tener una vida dedicada al Señor. Pero imagínense y pónganse en su lugar. Ahora voy a ir a predicarle o a decirle al pueblo que van a ser llevados a la cautividad, que van a ser condenados y van a ser, digamos, destruidos por el mismo Dios. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué es lo que me espera de todo eso? Estoy casi seguro que Isaías en el primer momento no se sintió capaz de cumplir tamaña labor. Y con esto me deja la última enseñanza que quiero compartirte el día de hoy. Que Dios te va a llamar muchas veces a hacer cosas, te va a pedir que hagas cosas por medio de tu pastor, por medio de tu líder, por medio de algún hermano o hermana en la iglesia. Te va a pedir que hagas muchas cosas de las cuales tú vas a sentir que no eres capaz. Y bienvenido al club de las personas que no somos capaces de hacer lo que Dios nos pide. Sin embargo, con su poder, con su espíritu, lo logramos. Isaías fue fortalecido por Dios, así como fue Moisés fortalecido de la mano de Aarón para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, así como Pablo no se sintió capaz porque estaba ciego, porque no podía dar 2-3 pasos sin caerse, sin golpearse contra una pared. Así Dios lo hizo capaz
de predicar y llegar hasta el emperador en Roma. Grandes enseñanzas esconde este libro de Isaías y yo creo que es digno de un estudio exhaustivo, de un estudio profundo, como toda la Biblia, como toda la Biblia. Para mí, yo creo que, como se llama este podcast, es un claro ejemplo de cómo podemos hacer un borrón y cuenta nueva. Podemos haber estado escribiendo en este libro que es nuestra vida muchas cosas buenas, malas, altibajos, cosas que al final no le agradan al Señor. En algún momento de nuestra vida el Señor pone un alto a esa escritura. La escritura, el libro, el cuento de nuestra vida hace un borrón y empieza una cuenta nueva. Empieza una nueva historia, empieza una nueva leyenda. Conmigo hasta una nueva oportunidad. Espero que algo te haya servido este podcast, este capítulo. No olvides compartirlo y dejarme en los comentarios qué te parece. Yo soy Mateo Chávez. Y conmigo va a ser hasta el siguiente capítulo de Borrón y Cuenta Nueva. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.